clases por acá, pero era importante que pudiéramos avanzar, ¿verdad? ¿Qué fue el último que vimos? El último artículo que marcamos. Estábamos por ver, buenas noches, licenciado, estábamos por ver el artículo 53. Ok, me ayuda por favor con el artículo 53. El artículo 53, estamos hablando de los pactos colectivos. Colóquenle ahí, colóquenle contenido de los pactos colectivos. Artículo 53, contenido de los pactos colectivos. Ay, perdone, pero es que mi perrita está haciendo ruido. No se preocupe. Edwin, ¿está por ahí? ¿Le puedo apoyar, Yolik? Adelante, adelante. Artículo 53. En el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenda, la duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado. Si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la instancia. C. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos, no es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Y D. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Solamente. Ok, analicemos pues, gracias. El artículo 53 regula lo relativo a qué es lo que se debe establecer en un pacto colectivo. Y aquí vamos a ver profesiones, oficios, actividades. Pero en el segundo, en la literal B, es importante que ustedes lo marquen ahí, plazo o duración del pacto. ¿Sí? Duración del pacto. Cabe mencionar que el pacto no debe ser, no puede ser menor de 1 año ni ser mayor de 3. ¿Sí? No puede ser menor de 1 año ni ser mayor de 3. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan ahí, señores. No puede ser menor de 1 año ni ser mayor de 3. Hey. Vaya. Muy bien. Pero también regula en la literal, en el segundo párrafo, en esta misma literal B regula. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo no menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia. Marquen esa parte ahí, denuncia. Y les explico a qué se refiere la denuncia de un pacto colectivo. La denuncia de un pacto colectivo. Miren pues, cuando se ha fijado una vigencia, vamos a decir que el pacto se estableció por el plazo de 2 años. ¿Sí? Se estableció por el plazo de 2 años. Bueno, en este caso, vamos a verificar nosotros que cuando el pacto esté próximo a vencer, imaginemos que hoy, 26 de septiembre, lo negociamos del año 2020, ¿qué? 25 y lo dejamos a 2 años. Va a vencer el 26 de septiembre del año 2027, ¿ya? Esa es la fecha en que va a vencer. Ahora bien, pregunto yo aquí, ¿con cuánto de antelación lo debo denunciar? ¿Qué es la denuncia para empezar? La denuncia es el acto por medio del cual el patrono
ojo acá, el patrono le hace saber a la otra parte o el sindicato le hace saber al patrono el deseo de negociar un nuevo pacto. Mi pregunta sería, ¿con cuánto de antelación? Con un mes de anticipación. Un al mes. vencimiento. 2 Con años y un mes. Tendría con que un ser, mes. digamos, si se vencería en septiembre, un mes antes, en agosto. Es correcto, Ajá. tendríamos que empezar las negociaciones el 26 de agosto. Ahora mi pregunta sería, ¿qué pasa si no lo hacemos? Se pierde, ¿no? Se prorroga. Se prorroga. Se prorroga. No se pueden perder los derechos, señores, porque recuérdense que es un derecho adquirido, ¿sí? Es un derecho adquirido, entonces no se puede perder, ¿ya? No se puede perder. Es un derecho adquirido y como tal, cabe mencionar que ya es un derecho adquirido y el pacto automáticamente se prorroga por el mismo plazo, ¿ya? Automáticamente se prorroga por el mismo, ¿qué? Plazo. Plazo. Y el último párrafo dice, la denuncia de un pacto colectivo no implica terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto. Ahí colóquenle efecto de la denuncia. Efecto de la denuncia. ¿Estamos? Efecto de la denuncia. Vaya. Vamos pues, efecto de la denuncia. Ahora vamos a hablar de los... señores, ¿alguien tiene la presentación para que pueda ayudarme a... No sé si la tiene Roxana o Rosa, para que pueda publicar ahí la presentación. O no sé quién la tenga, pero para que no se sature ahí, yo sé que todos me quieren ayudar en la presentación de los pactos. Vamos a leer el 54, mientras que Andrés me ayudan ahí. En el 54 vamos a encontrar la otra clasificación de pactos, que es el pacto colectivo de industria. ¿Sí? Repito, el pacto colectivo de industria. Vamos, por favor, al artículo 54. Andrea Morales, ¿me ayuda? Sí, artículo 54. Para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad económica o región del país, es necesario. A. Que se haga constar por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo, junto con la solicitud de que habla el inciso D. B. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos o grupos de patronos que tengan a su servicio las 2/3 partes de los trabajadores que en ese momento se ocupen en ellas. C. Que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria, actividad económica o región de que se trate. D. Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C, debe ser publicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la última publicación, para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule oposición razonada contra la extensión obligatoria de pacto y que transcurrido dicho término, sin que se formule oposición o desechada las que ya se han presentado, el organismo ejecutivo emita acuerdo declarando su obligatoriedad en la que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes, y la circunscripción territorial, empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición
En contrario, contenida en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecten tengan celebrados, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los patronos. Para los efectos de este inciso, cuando se presente una oposición en tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 10 días comunes a quien la haga y a los signatarios del pacto, para que todos aleguen lo que creen pertinente. Este término empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación o aviso personal por un inspector de trabajo y, una vez transcurrido el mencionado ministerio, debe emitir dictamen definitivo. Caso de declarar con lugar la oposición, debe procurar avenir a las partes sometiéndoles un nuevo proyecto de pacto colectivo, que si es aprobado por estas, debe ser declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el párrafo anterior. Ok, cabe mencionar, y ustedes lo leyeron aquí, gracias Andrea, los pactos colectivos de industria, ¿sí? Ahorita le voy a decir dónde nos ubicamos ahí, Claudia. Gracias. En la doctrina vamos a encontrar dos tipos de pactos, y creo que se los indiqué la clase pasada, y si no se lo repito. Por un lado encontramos los ordinarios, que son los de empresa, que están regulados en el 49. Repito, los pactos colectivos de empresa, que están regulados en el artículo 49, son llamados también en la doctrina ordinarios, mientras que los que acaba de leer Andrea, que son los de industria, son llamados extraordinarios. Son llamados extraordinarios. ¿Ya? Son llamados, ¿qué, señores? Extraordinarios. Encontramos de empresa, que son los ordinarios, y los extraordinarios, que son los de industria. A ver, cabe mencionar que pactos colectivos extraordinarios ya no se celebran. Ya no se celebran, señores. Ahora lo único que se celebra son pactos colectivos de empresa. ¿Por qué? Van a ver ustedes, por ejemplo, que el plazo lo va a fijar el Ejecutivo. Eso no es legal. El plazo lo va a fijar la entidad que lo vaya a negociar, ¿sí? La entidad que lo vaya a negociar es la que va a establecer su plazo. Caso contrario, no. ¿Sí? Miremos el plazo de los extraordinarios. Miremos el plazo de los extraordinarios. Artículo 55, creo que es. Andrea, por favor. Artículo 55. El organismo ejecutivo debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente en cada ocasión, durante un periodo igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 1 mes de anticipación por lo menos al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por terminado el pacto. En caso de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en que transcurra el plazo estipulado. Ok. Ojo, pues. ¿Cuál es el plazo de los pactos colectivos de industria? Aquí, señores, un plazo no menor de 1 ni mayor de ¿qué? 5. De 5 años. 5 años. 5 años. Correcto. ¿Y en los ordinarios cuál es el plazo? No menor de 1 año ni mayor de 3. No menor de 1 año ni mayor de 3. Y en los extraordinarios, no menor de 1 año ni mayor de 5. De 5. ¿Sí? Vaya, ojo, pues. Adelantemos entonces la presentación. Le voy a decir hasta dónde. Denominaciones, nociones generales, carácter, fuerza de ley, formalidades, contenido, que ya lo vimos. Aquí, esta me interesa. Miren, yo creo que ya se las había dado, pero aquí vamos a encontrar negociación.
Es el acto por medio del cual el sindicato de trabajadores y patronos, sindicalizados o no, celebran un pacto colectivo. Aquí lo voy a resumir toda la clase casi que. Y lo mismo se realiza por medio de la vía directa. 2. La homologación consiste en el estudio, revisión, visto bueno de un pacto colectivo que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Esa es la homologación como segundo paso en la negociación de un pacto. Y 3, vamos a encontrar la denuncia. ¿Qué es la denuncia? Es el acto por medio del cual el sindicato de trabajadores o patronos hace saber a la otra parte su deseo de negociar un nuevo pacto colectivo. ¿Sí? Es lo que acabamos de leer. Y eso debe hacerse por lo menos con un mes de antelación. Ahora, mi pregunta sería para ver si comprendieron. ¿Quiénes deben de denunciar un pacto colectivo? ¿Los patronos o los trabajadores? No, trabajadores no. Solamente los patronos. Sindicatos. No solamente los patronos. ¿Quieren más? Sindicato también. Ahí está. Es que no me miren, pues, señores. Pregunta de examen. ¿Puede un trabajador celebrar un pacto? No, No. Entonces, ¿por qué me dicen trabajadores? Aquí me tienen que ustedes decir sindicato de trabajadores. Uno o varios patronos. O uno o varios sindicatos de patronos. ¿Estamos? Uno o varios patronos. ¿Qué manda? Y cada vez que, por ejemplo, algún sindicato logra algún beneficio, digamos, se tiene que ampliar o actualizar el pacto, ¿o cómo funcionaría en ese sentido? Fíjese que regularmente pasa eso que usted dice, por ejemplo, tal vez no queremos modificar el pacto, pero sí queremos tener un derecho. A veces lo que se hace es por medio de resoluciones ministeriales, por medio de alguna resolución, algún acuerdo ministerial, por lo menos, o por lo menos una resolución o un acuerdo, ¿sí? Así es como regularmente se establecen esos derechos. Y ya se agregaría, digamos, cuando se haga el nuevo pacto. No necesariamente, no necesariamente. Se puede hacer mención, se puede sobrelegislar, sí, pero lo importante ahí no es sobrelegislar. Ah, perfecto. Entonces. Pero sí se puede indicar. Sí se puede indicar. Gracias. Sí se puede sobrelegislar. Lo mejor es no sobrelegislar. Lo que se hace en algunos pactos es mencionar, ¿sí? Y a veces es lo difícil porque el trabajador lo despiden y no saben ni dónde están regulados los derechos. Ya no saben ni dónde. ¿En qué plazo debo de denunciar un pacto colectivo? Ahorita voy, Rocael. ¿En qué plazo debo de denunciar un pacto colectivo? No menor de 30 días. Participación. No, ese es el plazo del pacto. Mi pregunta es, ¿en qué plazo debo de denunciar el pacto? Un mes antes del Un mes de vencimiento. anticipación. Con un mes. Tercera pregunta, ¿qué sucede si no denuncio el pacto? Se prorroga. Se prorroga Automáticamente. ¿Qué manda? al mismo plazo. Al mismo plazo, correcto, porque no pierden su vigencia los derechos, porque es un derecho adquirido. ¿Qué manda, Rocael? Licenciado, fíjese que en el caso que usted dice, como por ejemplo en el artículo 55, ¿es una derogatoria parcial o cómo, licenciado? No entiendo ahí donde dice el organismo ejecutivo. Usted dijo que ya no tiene nada que ver el ejecutivo ahí. Entonces, ¿cómo queda el artículo, la ley? No le entiendo su pregunta. ¿Cómo así, cómo queda? O sea, estos pactos colectivos, cabe mencionar que no tienen aplicabilidad. ¿Por qué? Porque dice que el organismo ejecutivo debe fijar el plazo. El organismo ejecutivo no puede fijar un plazo. Por ejemplo, si hablamos de PGN, por ejemplo, si el Ministerio de Cultura y Deportes quiere celebrar un pacto, la ministra de Cultura y Deportes se sienta con el sindicato y negocian el pacto. Y ellos establecen el plazo, pero no es el organismo ejecutivo. Claro, usted me va a decir, Lick, pero el ministerio es un ministerio del organismo ejecutivo. Sí, pero no como tal. No es el ministerio, no es el organismo ejecutivo. Por eso les digo
que no tiene aplicabilidad estos pactos de industria. Son derecho vigente no positivo. Eso es lo que quería saber yo, que son derechos vigentes, derecho vigente no positivo. ¿Qué significa ser vigente no positivo? Vigente es que está, valga la redundancia, vigente, pero no es positivo porque no se aplica. ¿Ya? Sus normas no son aplicables a la práctica. Está regulado, está vigente, pero no es positivo. ¿Ya? Eso está como aquel, Rocael, como aquel caso en donde le obligan al pasajero de la moto llevar también casco. Esa es una norma que está ahí. Está vigente, sí, pero no es positivo porque no se cumple, no se hace efectivo su cumplimiento. Valga el ejemplo, pues, pero para que me entienda entre la positividad y la vigencia. Exacto, gracias, Lico. Muy bien, aunado a ello, yo les comparto aquí lo que es un acuerdo, si podemos seguir a la siguiente presentación, el acuerdo 221-94, que es el reglamento para el trámite de negociación, homologación de pactos. Miren, esto no se lo voy a preguntar, pero sí es importante que usted sepa cómo a detalle es que se va a llevar a cabo la negociación. ¿Estamos? ¿Cómo es que a detalle se va a llevar a cabo la negociación? Vamos ahora al artículo, dejamos los pactos colectivos y vamos a hablar ahora del artículo 38. Hablemos de los contratos colectivos. Artículo 38, contratos colectivos. Ángel Chiquín, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué es un contrato colectivo? Buenas noches, licenciado. Disculpe, la cosa que ahorita estoy entrando a mi trabajo. Disculpe. No se preocupe. Andrea, ¿me ayuda? Sí, artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicato de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Ok. El contrato colectivo lo va a celebrar el sindicato, al igual que el pacto. Pero los beneficios del pacto se acuerdan que van a ser para todos, pero en el contrato no. En el contrato van a ser única y exclusivamente para los trabajadores que sean, ¿qué? Sindicalizados. Esa es una diferencia entre contrato y pacto, ¿sí? Que el pacto va a ser aplicable a todos, mientras que el contrato no, ¿ya? Mientras que el contrato no, para que lo tomen en cuenta. Y ojo, si leemos este artículo detenidamente, dice a que alguno o todos de esos miembros ejecuten labores. Dice, perdón, dice, el cual el sindicato de trabajadores se comprometen. Señores, en el contrato colectivo hay una contraprestación. Hay una contraprestación, mientras que en el pacto colectivo no. En el contrato colectivo el sindicato se compromete a realizar alguna labor a cambio de una remuneración, mientras que en el pacto colectivo no hay una contraprestación. ¿Estamos? No hay una contraprestación. Vamos, por favor, al artículo 39. Forma en que debe celebrarse el contrato colectivo. Forma en Artículo que debe... 39. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito, en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación.
La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme el artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados por él. El contrato, ojo, gracias, debe celebrarse siempre por escrito. ¿En cuántos? En 3 ejemplares. ¿En cuántos? En 3. En 3. Uno para cada una de las partes y otro que se debe hacer llegar a la Dirección General de Trabajo. Dentro de los 15 días. Segundo párrafo de este 39, colóquenle prueba del contrato. Prueba del contrato. Segundo párrafo del 39, colóquenle prueba del contrato. ¿Con qué documento se acredita el contrato? Con el mismo documento. Miren, aquí lo dice. La existencia del contrato colectivo solo puede probarse por medio del documento respectivo. Y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicato de trabajadores queden libres de responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior. ¿Estamos? 40, colóquenle contenido del contrato colectivo. 40, contenido del contrato colectivo. Contenido del contrato colectivo. Márquenlo ahí, por favor. Artículo 40. ¿Y me ayuda? Artículo 40. Artículo 40. Vamos con Andrea y después vamos con Norma. En todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Ok, artículo 41. Colóquenle ahí justificación de la personería. 41. Justificación de la personería. Ahora sí, me ayuda Norma, por favor. Muy bien. Artículo 41. Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación de que están legalmente inscritos, extendida por el Departamento Administrativo de Trabajo o, en su efecto, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así lo haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados deben justificar su representación conforme al derecho común. Ok, miremos con qué documento se va a acreditar aquí la representación de un sindicato. Número 1, dice, certificación que están legalmente inscritos. Número 2, copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción. Y número 3, acta de la asamblea que así lo haya acordado. Acta de la asamblea que así lo haya, ¿qué? Acordado. Acordado. Muy bien. Artículo 42. Vámonos al artículo 42. Andrea, por favor. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañen mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Pues señores, existen varios contratos colectivos. ¿Cuáles aplicamos? El que tiene mayor número de integrantes, el sindicato que tiene No. más
Más gente, Ese es más en los gente. El que tiene mejor beneficios. Es correcto. Eso es lo que usted dijo, compañeros, en los pactos. Aquí aplicamos el que tenga mayor beneficio. Ah, perfecto. Artículo 43. Ah, bueno. Vámonos al 43. Norma, por favor. Artículo 43. Si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean partes en el mismo contrato. Muy bien. Artículo 44. Andrea, por favor. Artículo 44. Las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos que sea parte en el mismo. Muy bien. Vamos con el 45, Norma. Artículo 45. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan. Ojo ahí, porque recuérdense que el sindicato se compromete y hay obligaciones que cumplir. Por eso dice al sindicato que suscriba un contrato colectivo le corresponde responsabilidad. ¿Ya? Andrea, 46, por favor. El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra A, sus propios miembros, B, otros sindicatos que sean parte del contrato, C, los miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior y D, cualquier otra persona obligada por el contrato. Ok. Ojo, pues, derechos y acciones que del mismo nazcan. Vamos con el 47, Norma. Los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer los derechos y acciones que nazcan del mismo para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros individuos o sindicatos o empresas que sean parte del contrato, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Muy bien, vamos con el 48. Andrea, por favor. Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por ella pueden apersonarse en el litigio, en razón del interés colectivo que su solución tenga para sus miembros. Ok, vaya señores. Entonces, miren, pues en la próxima clase vamos a analizar las diferencias en que existen entre contrato y pacto y vamos a entrar al reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Hoy terminamos de ver el pacto colectivo, vimos un poquito de derecho del contrato colectivo y la próxima semana pues ya vemos las diferencias y ya nos empezamos a adentrar al parcial. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Vaya. Muy bien, licenciado, gracias. Está bien, licenciado. El otro miércoles echamos el cafecito, ¿vieron? Celebramos Gracias, el día laboral, buenas noches. celebramos todo ahí de una vez. Dios les bendiga.